Bueno, aquí estaba hablando con Wayne Jamieson. Wayne, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, gracias por venir a Jerez al Día. Todo un privilegio, un honor tenerte por aquí para hablar de tu carrera periodística, de tu faceta como escritor y de un libro que ya me parece fascinante, ¿no? Los gaditanos en campos nazis. Ya con ese título creo que tienes a todo el mundo atrapado, ¿eh? No, yo creo que la gente ya por lo menos sí sabe de qué va, seguro, eso seguro. Vaya tela, ¿eh? Vaya toro con el que te has propuesto lidiar y lo has sacado para adelante. ¿Sabes lo que sucede? Había mucha... Siempre lo digo, ¿no? Somos, yo creo que muchos los frikis de esta época de la historia, friki en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que nos gusta esta época de la historia y leo mucho sobre ello, pero claro, de pronto me di cuenta de que no había nada escrito sobre concretamente los gaditanos que pasaban por los campos de concentración nazis, ¿no? Y bueno, había cosas dispersas, había historias sueltas, había... pero no algo que los concentrase todos en un mismo sitio y que demostrase, bueno, quiénes fueron los que pasaron por esos campos de concentración. Y lo más importante para mí en este caso ha sido que cada uno de ellos, porque creo que se lo merecen, tenga su propio capítulo, ¿no? Con nombre y apellidos y la historia, en algunos casos más extensa que otras, porque se ha podido conseguir más información de cada uno de ellos, ¿no? Sin duda alguna, porque fíjate que, sobre todo, las últimas generaciones pueden tener el estereotipo, cuando se habla de un campo de concentración nazi, automáticamente se te puede venir a la cabeza, no sé, ¿qué te digo yo? La lista de Schindler de Spielberg o el pianista de Polanski, pero claro, hay que pensar que gente de nuestra tierra, jerezanos y también gaditanos, acabaron en campos de concentración. Cuidado, lo más paradójico era que se iban del régimen de la dictadura española, es como un poco salir de las llamas para caer en las brasas, ¿no? Sí, bueno, el proceso, fíjate, el proceso es muy similar en casi todos ellos, ¿no? Aquí se documentan la presencia de 87, yo digo 87 más 1, luego si quieres te explico el más 1 por qué, pero fueron 87, en este caso por lo menos los que están documentados o conseguido documentar que pasaban por esos campos y todos siguieron un proceso muy parecido, es un poco lo que tú apuntas, ¿no? Guerra civil, lucharon en el bando republicano en su mayoría, y cuando llega el tramo final de la guerra civil, pues huyen o se refugian, buscan refugio en Francia, pensando que allí les iban a coger con los brazos abiertos, que se encontraron una realidad totalmente diferente, ¿no? Una oferta de realidad que consistió en que los metieron directamente en campos de refugiados y ahí empezó pues una odisea para ellos que acaba, ya después de la invasión alemana de Francia, con ellos en campos de concentración en este caso, ¿no? Como presos políticos en su caso. ¿Qué tiene, Wayne, yo te pregunto, ¿qué tiene esta época? ¿Qué tiene este tramo de la historia que sigue seduciendo tanto? Es decir, cuando se ve una esvástica, cuando se ve el horror nazi, ¿qué tiene que automáticamente te atrapa? Y que no tiene ningún otro conflicto militar en toda la historia, quizás, Sí. a lo mejor el Imperio Romano, vamos, que además, curiosamente, los estandartes utilizados por Hitler eran de aquella época del gran imperio colonialista romano. Pero, ¿qué tiene esta época? Yo he estado mucho tiempo preguntándome eso y yo he llegado a una conclusión, ¿no? Más allá de, pues, bueno, del tema visual, del tema incluso propagandístico, el magnetismo que supieron crear los nazis en esta época, yo creo que al fin y al cabo lo que estamos haciendo todos cuando leemos, cuando escribimos, cuando vemos películas sobre esta temática, sobre esta época, es asomarnos al abismo. Cuando te asomas al abismo, de alguna forma también te estás poniendo frente al espejo. Yo siempre me planteo la misma cuestión, ¿no? Si a mí me hubiese tocado vivir en esa Alemania de los años 30, ¿cómo hubiese reaccionado yo? ¿Cómo hubiese sido yo? ¿Qué hubiese hecho yo, ¿no? ¿Hubiese sido uno más de ellos? ¿Los hubiese defendido? ¿O no? ¿O hubiese sido capaz de enfrentarme a ellos, ¿no? Y hay una historia aquí en este libro precisamente de uno de Villamartín, que acabó en un campo de concentración, en ese caso en Auschwitz, quiero recordar, hablo de memoria, que acabó siendo un capo. Y la figura del capo en un campo de concentración es... Bueno, los alemanes eran muy listos y procuraban mancharse lo menos posible de la mano de sangre y utilizaban para ese control diario de los prisioneros o de los presos en los campos de concentración a otros prisioneros que se encargaban de vigilar a ellos. Y en muchos casos eran mucho más incluso sádicos y brutos que los propios agentes oficiales de la SS que estaban allí vigilando, ¿no? Y entre ellos hubo uno de Villamartín. Sí que es verdad que había diferentes tipos de capos, había unos que eran mejores, otros que no eran tan malos, pero bueno, yo me planteo, ellos gozaban de unos privilegios que no gozaban otros prisioneros. Al fin y al cabo, cuando entrabas ahí, el objetivo único era sobrevivir.
y te estaban dando la posibilidad de sobrevivir si hacías eso. ¿Qué hubiese hecho yo en ese caso? Yo creo que al final todo se reduce a eso, ¿no? Es atractivo, por lo menos para mí es eso, asomarte al abismo. Asomarte al abismo. Además, no sé, esa lectura de ese libro que tú vas a presentar el viernes a las 8 en la Fundación Caballero Bonal, ¿no? Exactamente, a las 8. Vale, gaditanos en campos nazis. Fíjense ustedes, sobre todo les hablo a los abuelos, ¿no? Que nos están viendo, ¿no? A la gente que ha pasado penurias, que ha pasado hambre, que ha pasado sobre todo una posguerra, ¿no? Y ahora nos encontramos en 2023 hablando mucho de esta sociedad de cristal, donde la gente ahora por un resfriado, ¡ay!, se quiere morir, o le sale cualquier cosita en la piel y ya cree que tiene... Y estamos hablando de absolutos infiernos. Totalmente. Sería, como tú decías, asomarse al abismo, este libro, sería un buen manual para que, de alguna manera, esta sociedad de cristal aprenda lo que es el verdadero sufrimiento y, sobre todo, darle contexto a lo que nos preocupa hoy día. Yo creo, eso es una frase hecha y una frase que quizá pueda sonar a eso precisamente, la frase hecha, de aprender de la historia para no repetir errores, ¿no? Y en este caso, evidentemente, el mal al final se puede acabar mostrando con diferentes caras, diferentes formas. Evidentemente, no quiero decir que se vaya, o que exista el peligro de que se vaya a reproducir los campos de concentración tal como Dios no lo quiera ni el destino tampoco, por Dios. Pero sí, pero hay muchas similitudes, muchas cosas, muchas cuestiones, muchos aspectos de esto que sí se pueden repetir, ¿no? De otra forma, insisto. Y yo creo que para eso sirven estas historias. Ahí la historia, la +1 que te comentaba, ese 87 más 1 es porque yo me he limitado en un principio a esos gaditanos que nacieron aquí en la provincia y que acabaron en campo de concentración. Pero hay un caso de una persona que, aunque no nació, sí vivió durante más de 50 años aquí, en Algeciras concretamente, que era una mujer, la única historia de una mujer que aparece aquí. Sobrevivió, entró en el campo, en ese caso de Auschwitz con 13 años, junto a su madre, salió de allí sobrevivió, como digo, y salió con 20 kilos de peso únicamente. Pero sucedió algo cuando salió del campo y la trasladaban a París en concreto, que marcó su vida. Y de hecho ella comentaba después a sus hijos, evidentemente ella no vive, ella tenía dos obsesiones, era vivir, que en su casa siempre hubiese dos cosas, pan y zapatos. Evidentemente eso tiene una explicación, tiene un porqué que se cuenta aquí, ¿no? Pero tuvo otra, que fue que ella nunca quiso contar su historia, o no la contó más que a sus hijos en unos momentos determinados. ¿Por qué? Porque seguía teniendo miedo, 70 años después seguía teniendo miedo. Ella pensaba que podían, sus hijos, su familia podía pagar los platos rotos de quién había sido ella y por dónde había pasado ella, ¿no? De hecho, ella tenía el número aquí tatuado de prisionera en campo de concentración y cuando le preguntaban decía que era el número de teléfono de un antiguo novio, ¿no?, que se había tatuado. Son historias tremendas, historias que además cuando consigues el testimonio directo de las familias y cómo ellos lo viven, porque no es lo mismo la persona que lo vive y que en este caso pues ella no quería contarlo, a cómo lo viven también sus descendientes en este caso, ¿no? Es tremendo, una historia de verdad que pone los vellos de punta. ¿Te ha cambiado algo el libro? No, sería hipócrita decir eso, no me ha cambiado porque conocía realmente lo que había sucedido ahí. Sí que es verdad que es la primera vez que yo, en varios momentos del proceso de escritura, más que de investigación, sí que me he tenido que parar y que sí que me he emocionado literalmente, ¿no? Porque, sobre todo con esas historias, insisto, con las que he podido acceder a través de sus familiares, ¿no?, directos. Hay otras historias que se basan única y exclusivamente, o lo que he podido conseguir es en la información que viene en los archivos. No dejan de ser datos fríos, aunque yo haya intentado reconstruir una trayectoria vital de principio a final, pero no dejan de ser datos fríos. Pero cuando consigues esas otras historias que sí te apuntan más a la persona, a cómo era esa persona, a las motivaciones que había y cómo lo vivieron, también sus familiares. En muchos casos no sabían, esos familiares no supieron que había sido de esta persona hasta mucho tiempo después, por ejemplo, ¿no? Y cómo se vivió todo eso, a mí personalmente sí me ha impactado y en ese sentido sí creo que lo veo ahora todo un poco diferente, toda esta parte de la historia. ¿Ha sido duro en la narración? No. ¿Te has un poco, a ver, voy a decirlo así, te has cortado a la hora de decir, oye, hasta aquí no voy a llegar, no voy a tocar hueso con esta historia, o lo has contado todo tal cual? No, sí que es verdad que he tenido dudas, sí que hay partes de algunas historias que me he ahorrado porque creo que no aportaban... Pero ¿has cortado alguna historia en el sentido de decir, oye, esto yo no puedo decirlo, yo no puedo transcribirlo? Me ha ahorrado detalles, sí. En algunos casos sí. ¿Te ha sucedido, no? En algunos casos, no mucho, sí. Sí que tuve muchas dudas, por ejemplo, cómo empezar el libro.
El libro tiene una parte que es una introducción genérica sobre qué eran los campos de concentración, cómo funcionaban, cómo empezaron a funcionar, cómo llegaron incluso el grueso de los españoles a esos campos de concentración, los datos más estadísticos, más fríos de los gaditanos en su conjunto, cómo llegaron, cuántos llegaron en tal transporte, cuántos estuvieron en tal campo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego ya empieza también la historia de cada uno de ellos. Pero esa parte más genérica tuve mucha duda cómo empezar. Y al final aposté por empezar contando la historia de el hijo de la persona, del oficial de las SS que estaba al frente del campo de Mauthausen. ¿Por qué? Porque ahí acabaron casi el 75% de los gaditanos que estuvieron en el campo de concentración estuvieron en Mauthausen. Y ese oficial de las SS tenía un hijo de 12 años que él usó, fíjate, yo lo sigo contando y lo sigo viendo y me sigue produciendo cierto resquemor interno, ¿no? Cogió a su hijo más de una ocasión, por lo menos dos, y lo puso delante de un pelotón de judíos y mandó a su hijo que disparase. En una ocasión se cargó a 30, en otra ocasión hizo también que soltase a unos perros, el propio hijo de 12 años, hacia esos prisioneros que estaban ahí y los matasen, ¿no? Entonces, claro, si una persona, el que estaba frente a ese campo de concentración, era capaz de hacer eso, no imagínate lo que pasó, ¿no? Esto que cuento es testimonio del propio chaval. Cuando liberan el campo de concentración lo cogen los americanos y le toman declaración en la transcripción de la propia declaración. Eso está en los archivos de la CIA, ya cualquiera los puede consultar. Claro, cuando yo accedí a ellos y leí el testimonio de ese chaval contándolo en primera persona, es tremendo. Dudé, insisto, si contarlo o relatarlo tal cual, pero me parecía oportuno porque los cinco jerezanos que estuvieron pasaron por ahí y estuvieron en manos de ese hombre. El 75% de los gaditanos, como te decía antes, pasaron por ese hombre también, ¿no? Entonces, bueno, uno ya con eso se puede hacer la idea de lo que pasó por ahí dentro, ¿no? Sobre todo porque cuando vemos incluso imágenes históricas, ¿no?, en blanco y negro de esos campos de concentración, es que, claro, vemos en realidad un bosque humano de personas que sufrieron el exterminio, la tortura, ¿no?, el miedo tan terrible. Pero es que dentro de ese bosque hay un árbol. Cada árbol tenía un nombre y apellidos. Claro, tenía una historia detrás, ¿no? Eso es lo que yo he querido, exactamente. Ahí has dado con la clave. Eso es lo que yo he querido con este libro. Que ponerle nombre y apellidos a cada uno. Y que cada uno tenga su espacio propio. O sea, no limitarnos a la estadística fría de, pues hubo tantos gaditanos y llegaron de esta forma, ¿no? Que cada uno tenga su propia historia, ¿no? Yo no sé, si tengo 30 segundos te puedo leer... Sí, tienes, por supuesto, faltaría más. No sé, hay por ejemplo, el caso de José Luis Almozara Sánchez, este era de Cádiz, ¿no? Y empieza el capítulo, ¿no? Dice, querida madre, ya supongo lo que estaréis pasando pecuniariamente y que habrás tenido que vender muchas cosas para ti queridas, pero ¿qué le vamos a hacer? Paciencia y esperar tiempos mejores, que es lo que tú te mereces y siempre has merecido. Mi gusto sería mandarte algo, pero es tan poco lo que gano y tan cara la vida aquí que nada puedo hacer por ahora. Pero descuida que enseguida que te pueda enviar algo así lo haré. Veo que has tenido carta de tu hermana y se ve que también pasa por un periodo de crisis, etcétera, 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 ¿no? Esto es el extracto de una carta que este José Luis Almozara envía a su familia 2 días antes de acabar en Mauthausen. 2 días antes de acabar en Mauthausen. Sí, ellos la mayoría pasa lo mismo, los detienen en Francia, cuando los alemanes ocupan Francia, los detienen, los mandan primero a campos de prisioneros, en muchos casos a más de uno, van pasando por diferentes campos de prisioneros y al final acaban como Rot Spanier, como españoles rojos, con el triángulo de la S en medio, triángulo azul, en campos de concentración, ¿no? Entonces, justo esa carta es la última vez que escribió a su familia, 2 días antes de acabar en Mauthausen. Y creo, y te hablo de memoria otra vez, creo que sobrevivió, no llegó a los 5 meses en ese campo de concentración, ¿no? Hace poco conocí a la familia escribiendo este libro, a la descendencia evidentemente, y ellos no supieron que había sido de él hasta los años 70. Y casualmente porque en una librería de viejo pues, encontraron un libro, no sé qué, y aparecía el nombre de José Luis Almozara, ¿no? Dices tú, qué historia tan brutal, ¿no? Y lo puedes contar de muchas formas. Tú puedes contar simplemente los datos fríos o contarlo así. Y yo creo que de esta forma te pones un poco en la piel de cómo lo vivieron ellos, ¿no? Y sobre todo, fíjate que has dado una cosa que nos llama muchísimo la atención, o a mí personalmente me lo llama, que es una carta. Una carta que no termina siendo leída, ¿no? Y además recuerdo cuando, por ejemplo, los soldados en el frente escribían una carta y morían ese mismo día o morían al día siguiente, ¿no? Y como a través de una carta ellos expiaban todos sus miedos, deseos y sobre todo anhelos, porque lo que había era mucha esperanza. Esperanza de regresar a la vida y se encuentran que van a terminar directamente en la boca del lobo. Claro, ellos no lo sabían entonces. Claro. Para ellos en ese campo de prisioneros ya de por sí era el infierno. Bueno, ya fue el infierno el primer campo de refugiados en el que entran, en las circunstancias que entraron después de una guerra civil,
más allá de bandos y de ideologías, ¿no? Bueno, acaban en un campo de refugiados cuando ellos esperaban que iban a ser recibidos como, poco menos, bueno, pues con los brazos abiertos. Se imaginan que, o pensaban que eso era el peor infierno que... Pero después vino otro peor, era la compañía de trabajadores donde, porque le dijeron, o os quedáis aquí o volvéis a España, evidentemente, con el régimen franquista no podían volver a España, o trabajáis en compañía de trabajadores adscritas al ejército francés. La mayoría optaron por esto, que es por eso por lo que cuando los alemanes invaden Francia, los detienen o los meten en campo de prisioneros. Se dan cuenta de que eso es peor que lo que habían vivido antes. Claro. Y se creen que es lo peor, pero sin embargo les espera después Mauthausen. Mauthausen, y muchos de ellos, casi el 50% acaban en Gusen, que eso es un campo de Mauthausen, que es todavía peor que Mauthausen. Eso aquello ya casi era el exterminio. Y hay algunos casos, incluso, entre ellos un jerezano, que acaba en el castillo de Harzheim, que era directamente el centro de eutanasia nazi. Te puedes imaginar lo que hacían con ellos. En su caso, por ejemplo, pues inyectarle gasolina en el corazón directamente para aniquilarlo. O sea, son historias tremendas y que sucedieron no hace mucho. Que sus familias, en este caso de este jerezano, siguen viviendo en Jerez. Y que, claro, que son historias brutales y que yo creo que se deben conocer, ¿no? Porque pasaron no hace mucho y que afectaron, como tú decías al principio, a gente que es de aquí. La Segunda Guerra Mundial no nos pilló tan lejos. Es terrible, ¿no? Porque además cualquier persona con un poco de sensibilidad automáticamente cuando oye argumentos como los que tú das, a mí es que me roba directamente la energía, ¿no? Te da una bajona brutal. Tremendo. Porque es terrible la esencia del ser humano, ¿no? Tremendo. Y sobre todo, no sé, porque al final, después de ponerle nombre y apellidos, de darle un lugar en su historia, ¿no? No sé, yo creo que al final es una muestra de cariño para que se le recuerde, ¿no? Como lo que eran como seres humanos. Pero tú, ¿qué pretendes realmente con el libro, güey? Mira, me han preguntado ya en alguna entrevista, yo no sé si esto es un trabajo necesario o no necesario. Lo que sí creo que es conveniente. Es conveniente por lo menos que quede ahí. Quiero que se conozca la historia, quiero que se sepa que aquí hubo gente que también sufrió las consecuencias de aquello, que la Segunda Guerra Mundial, en este caso, igual que otros conflictos y otros episodios históricos, no nos pilló tan lejos, aquí también. Y quiero sobre todo, yo no voy a decir si hacer, no es cuestión de hacer memoria, porque la palabra yo creo que está muy manoseada hoy en día, pero sí por lo menos hacer justicia. Yo creo que fueron héroes sin quererlo, que fueron héroes por accidente, y que de alguna forma u otra, aunque fuese sin querer, sin ellos buscarlo, lucharon por unas ideas, lucharon por la libertad a su forma, de su manera, y pasó lo que pasó. Y yo creo que menos que por lo menos que tengan un huequecito, yo no sé si en la historia, pero bueno, que tengan un espacio en el que esa historia pues, ahí está, ¿no? Para quien ahí quedará para siempre, lo leerá más o menos gente, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y por supuesto es voluntario que alguien quiera sumergirse en Claro. este trozo de nuestra historia. Pero ¿te has encontrado con personas que te han dicho, supongo, no sé, personas especialmente mayores que, ay, hijo, ¿para qué remover, no? Mucho. ¿Para qué contar? ¿Para qué airear, no? Ese dolor tan profundo y tan tremendo. ¿Te ha sucedido? Sí, muchas. Y no tantos en este tipo de historias, porque los testimonios que yo he podido hacer directamente, otra cosa es cuestiones, pues, por ejemplo, cartas o vídeos que dejaron grabados, pero los testimonios directos me vienen en este caso por descendientes, por hijos, por nietos, que en algún caso sí, pero la mayoría han accedido a contar las historias, ¿no? Sí me los he encontrado en otras historias de otros libros míos que tienen que ver también con la Segunda Guerra Mundial en la provincia de Cádiz, cosas que sucedieron aquí. Pues bueno, aquí se libró, yo siempre lo digo, una batalla muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí estaba Gibraltar, ahí estaba el Estrecho. Uno y otro sabían que quien controlase eso tendría mucho ganado en la Segunda Guerra Mundial. Hitler lo dijo antes de morir, poco antes de morir, que su gran equivocación fue no haber invadido Gibraltar. Pero bueno, todo eso lo que conllevó es que aquí se convirtiese esto en un nido de espías, saboteadores, sobre todo en la zona del campo de Gibraltar, y en escenario de operaciones, en muchos casos, de gran calado, y que mucha gente desconoce. Pero claro, hubo mucha gente que estuvo implicada en eso, y gente que sí que ha guardado silencio durante muchos años y que prefiere no contarlo también, por una cuestión de miedo, por una cuestión quizá, yo lo entiendo también, quizá de no remover un pasado que a ellos les resulta incómodo, en algunos casos también, o bueno, por dejarlo estar. Ya han sufrido bastante y no quiero volver a revivir esto. ¿De jerezanos cuántos me decías? ¿5 eran los jerezanos? En campos de concentración, 5. Sí, hubo bastantes años que se pensaron que eran 6. Cuando te enfrentas a un trabajo de este tipo, de estas características, yo en mi caso, por ejemplo, he consultado muchos archivos en Francia y en Londres y en Alemania, lógicamente,
Problemas de grafías. Varía mucho, por ejemplo, hay un gaditano que en vez de Andrés Gutiérrez, que era su nombre auténtico, aparece como André Gutiérrez, pero claro, llegar a determinar que ese Andrés Gutiérrez es el Andrés Gutiérrez gaditano tiene su complejidad. Pasa lo mismo con el tema de las localidades en las que nacieron. Muchos aparecen, en el caso de Jerez, por ejemplo, como Jerez, otro como Jerez, otro como Xerez, o sea, entonces es complicado. Y había un sexto que siempre, durante muchos años, se pensó que era de aquí de Jerez, y resulta que era de Jerez de los Caballeros. Entonces, al final fueron 5 jerezanos los que estuvieron en campo de concentración. Insisto, que se haya podido documentar, porque cada uno de ellos, los que yo he incluido en esas historias, tiene al menos un documento que demuestra que pasaron por campo de concentración. Que se ha documentado, porque seguramente serán más. Claro, seguro porque menos en Mauthausen, que sí por una circunstancia concreta, que es que hubo 2 españoles trabajando en el área de administración del campo y que se ocuparon y preocuparon por transcribir en muchos de los registros que había dentro del campo y luego protegerlos y guardarlos hasta que se liberó el campo, y eso ha permitido acceder a buena parte de la documentación y del registro de personas que pasaban por ahí, pero eso no sucedió en otros campos de concentración, donde los alemanes se encargaron de ordenar, cuando ya veían que el final estaba muy cerca, de que destruyesen toda la documentación que había. De Auschwitz, de Dachau, de Ravensbrück, de otros campos de concentración, existe muy poca documentación, o no toda la que existió en su momento. Claro, en esa que se destruyó, pues es muy posible que hubiese otros gaditanos, seguro, sí. ¿Sabes? Lo que yo estaba pensando cuando has puesto algún ejemplo gráfico del drama, del absoluto infierno que han vivido todas estas personas, que estamos hablando de gente de Jerez o de la provincia, pero en fin, estamos hablando de millones de personas, ¿no?, que murieron en el Holocausto, ¿no? Sí, bueno, las cifras varían según la fuente, pero estamos hablando quizá una media de una media en cuanto a las estadísticas que se ofrece según la fuente de unas 6 millones de personas. Sí. El problema es que se ha escrito mucho, se ha narrado muchísimo, a través de imágenes también, el cine incluso, pero es que la auténtica realidad del infierno, del dolor, no tiene palabras. No, eso, o sea, es imposible escribirlo. Es muy complicado, y sobre todo en esas historias que sí, que hay bastantes en este libro, que no he podido ir más allá de lo que te ofrece el dato frío de esos archivos. Por ejemplo, los archivos de Francia, los archivos en España, perdón, te ofrecen la parte de la trayectoria vital de las personas hasta que huyen a Francia, es decir, durante la guerra civil. Luego está la parte de los archivos en Francia que te ofrecen la información fría, no dejas información fría, de los traslados de esos campos de prisioneros a Alemania o a los campos de concentración nazis. Y luego los archivos alemanes o de los campos de concentración, de cada uno de los campos de concentración, te ofrece la información de su estancia ahí, pero no deja de ser información fría. Entonces, claro, narrar eso poniéndote o imaginando, porque aquí ya entra en juego mucho la imaginación también, de por lo que debieron pasar esos en función de las experiencias que conoces de otros, pues eso sí, no deja de ser tremendo, evidentemente, sí. Pues solo felicitarte, Wayne, de verdad, es impresionante, además el trabajo de documentación habrá sido brutal. Sí. ¿Puedes decirnos cuántas horas te ha llevado a escribir este libro? Sí que es verdad que este libro no ha sido una dedicación completa, continuada, es decir, la consulta de archivos, porque sí que ha requerido mucho trabajo de recopilación de datos en un primer momento. Entonces eso no lo he hecho continuo, sino que lo iba haciendo a lo mejor en el contexto de otras investigaciones que he hecho para otros libros o entre un libro y otro. Pero bueno, yo calculo que el proceso de elaboración de este libro entre investigación y redacción y luego edición, no sé, 1 año y medio aproximadamente. 1 año y medio. Sí. 1 año y medio de muchísimo trabajo y sobre todo de la recompensa, ¿no? De que ese bosque no se quede en un bosque, que esos árboles tengan nombre y apellido y el drama humano de esos gaditanos, también algunos jerezanos, queden reflejados en los gaditanos en campos nazis. Bueno, si alguien quiere verte a ti y preguntarte o que le firmes el libro, el próximo viernes a las 7, ¿no? A las 8. 8 de la tarde. Sí. Viernes 8 de la tarde, aquí en la calle Caballeros, en la Fundación Caballero Bonal. Aquí va a estar Wayne Jemison presentando este libro absolutamente apasionante, ¿no? E imperdible. Wayne, muchísimas gracias. A vosotros por vuestro interés. El próximo libro también va a ir de lo mismo, porque te veo muy metido en el tema de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente libro, perdón, está acabado, entregado también, será una novela en este caso, sí que basada o construida a través de otra investigación sobre, en este caso, uno de los miembros de la 9, que fue la compañía que liberó París en agosto del 44. Qué bueno. Uno de ellos un jerezano, precisamente, y la vida de este jerezano, desde el principio hasta el final, con sus peculiaridades y sus circunstancias, me ha servido para construir una novela que va mezclando
ficción y realidad. Esta saldrá después de verano si nada se tuerce. Bueno, pues te vienes por aquí y nos cuentas la historia de este jerezano. Encantado. Claro, yo creo que a los nazis habría que haberle dado una buena taza de caracoles, ¿no? Si Entonces, hubiera, o una buena berza jerezana, decirle a un ven para acá, algún oficial de la SS, prueba la berza jerezana con un trozo de telera de pan de campo. Imagínate. Cómete esto, chiquillo, y verás cómo se te quitan las ganas de matar a nadie. Totalmente, o sea, seguro. Pero bueno... Le faltó una pringata. Pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó, en fin. Y forma parte de la historia. A propósito, ¿a ti te gustan los caracoles? Te digo la verdad, no. No, a mí tampoco me gusta mucho. Pero claro, una buena taza de caracoles es muy apropiado. Sí, además en esta época sobre todo, ¿no? Sin duda alguna. Te lo digo porque vamos a dar paso a un reportaje que habla de caracoles. Así que nada, Wayne, enhorabuena por el libro y a seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias. Que yo les decía, caracoles, una buena taza de caracoles es lo que ofrece desde hace, si no recuerdo mal, 80 años, el Bar Cristina. Y ahí ha estado nuestro compañero José Manuel Jesús, que nos va a hablar de este alimento, de esta tapa, de esta comida tan típica de aquí, ¿no? Los caracoles. Hola compañeros, pues nos encontramos en uno de los bares con más solera de nuestra ciudad. Estamos en la Alameda Cristina y estamos en el Bar Cristina y estamos con Andrés Vivero, que es el responsable de este bar, que en muy poquito tiempo va a cumplir 50 años de historia. Andrés, un saludo. Buenas tardes. Y gracias por acogernos en tu casa, que es la casa de todos los jerezanos, ya casi medio siglo. Pues la verdad que sí, medio siglo. Empecé desde chiquitito aquí en el bar, encima de una caja de Coca-Cola fregando, y año por año, y aquí estamos ya aguantando el tema. ¿Cómo pasan los años? Ni te lo puedes imaginar. Los años pasan seguidos, uno detrás de otro. Llega la Navidad, pasa la Semana Santa, pasa la feria, llega el rocío, llega el verano, y estamos completamente todo el año liados y se nos pasa que no nos damos cuenta. ¿Cómo es el Bar Cristina para aquel que no lo conozca? ¿Qué tiempo ha tenido? Hombre, el Bar Cristina, ¿qué le voy a contar del Bar Cristina? El Bar Cristina tiene una solera de hace muchísimos años y tenemos muchas clientelas muy buenas aquí en el establecimiento. La verdad que es que ya la gente viene ya por el conocimiento del Bar Cristina, porque este Bar Cristina lleva desde hace ya 81 años. O sea, empezó el dueño, Julio Delgado Parrado, con el negocio. Yo entré en el año 74 y he ido creciendo poquito a poco con él y ya hasta que me he hecho cargo del negocio en el 2000. Hablamos de 50 años bajo tu gestión, pero evidentemente si hablamos de Bar Cristina nos tenemos que remontar casi a los 80 años de vida, ¿no? Claro, exactamente. Esto tiene más de 80 años de vida. El Bar Cristina, vamos, yo la verdad que llevo 47 para 48 años ahora mismo. Pero entré, ya te digo, en el año 74 con Julio y aquí estoy todavía. Y me quedan todavía 2 años a cargo del negocio. Lo que ha cambiado la hostelería en tanto tiempo, ¿verdad? Ha cambiado muchísimo y además hemos pasado anteriormente de muchas cosas, hemos pasado muchas fatigas, hemos pasado también una pandemia muy mala, que la pandemia poquito a poco la hemos ido superando y gracias a Dios estamos otra vez a la normalidad y esperemos que siga. Quien viene al Bar Cristina, por tradición, ¿qué viene buscando en el bar? Bueno, pues mira, viene buscando el tapeo, que la verdad es muy bueno aquí. Tenemos también ahora mismo el tema de los caracoles, que los caracoles es una cosa muy típica de aquí ahora mismo, muy buena, la verdad. Y eso es lo que va buscando el cliente. Y luego la simpatía de los camareros, la amabilidad de los camareros, evidentemente, que están con ellos, están encima con ellos están a gusto y repiten, bien, se van, repiten. Andrés, gente de Jerez, pero también gente fuera de Jerez y gente muy famosa la que ha venido a este bar. Sí, la verdad que han venido muchísima gente famosa aquí a este bar. Tenemos el hotel aquí al lado y evidentemente del hotel viene mucha gente aquí. Aquí cuando viene la feria tenemos a Morante aquí, Morante le suele también aquí venía algunas veces aquí al bar a tomar café y cuando está ahí en el hotel. Tenemos la verdad que sí, que viene mucha gente. Tenemos la capilla de San Juan de Letrán, una capilla que viene de madrugada, tiene al señor del Nazareno en la calle y tenéis el bar al lado. Es decir, es un bar cofrade por excelencia, ¿no? Evidentemente, sobre todo cofrade. Aquí vienen muchos hermanos de nuestra madre, de ahí de Nazareno, viene también del Huerto. Tenemos los domingos hay mucha reunión cofradiera en el bar. Bueno, los domingos durante toda la semana no, pero cuando ya llega la fecha de la Cuaresma es cuando ya empiezan a funcionar, viene todo el público ya del Nazareno, viene del Huerto, viene, claro, entonces ¿verdad? Ya se acumulan aquí tienen las tertulias, que vienen muchos tertulianos aquí a hablar, o sea que
La verdad que sí. Carrera oficial, ¿no? Tenemos aquí Bueno, al lado. no me hables, a carrera oficial tenemos un montón de trabajo, eso sí que es verdad. ¿Cómo fue la Semana Santa? Cuéntanos. Pues la Semana Santa ha sido muy buena este año. La verdad que hacía ya tiempo que no teníamos una Semana Santa como esta, porque hemos tenido anteriores que ha llovido algunos días, se ha fastidiado, pero como esta Semana Santa yo no me acuerdo de hace mucho tiempo. Andrés, ¿se nota la feria? Una feria que se ha cogido este año con muchas ganas por parte de la gente, ¿no? La verdad que la feria también. Hombre, nosotros aquí no es tanto como más hacia la feria, pero la verdad que tenemos la parada de los coseros de caballo aquí, los turistas que vienen muchos, han venido muchas personas a comer aquí del hotel, o sea que ha habido. Y las motos, no te digo nada. Yo hay una cosa, cada vez que paso por aquí, y las motos, efectivamente, cada vez que paso por Cristina, que suelo pasar muchas veces, los desayunos... Aquí impecable. Los desayunos aquí vienen mucho a comer las tostaditas con el jamón ibérico. Entonces, solemos poner muchas tostadas, sobre todo los domingos. Los domingos parece que viene la gente a desayunar, pero vamos, los días entre semanas exactamente igual. Tenemos mucho público desayunando. Cuando hablamos que bajo tu gestión son 50 años, que históricamente el bar lleva 80 años, estamos hablando de una familia muy numerosa. Bueno, la familia es numerosa por parte de la familia que montó el negocio, sí, y de aquí han pasado ya muchos camareros desde que yo llevo, ¿no? Y muchos compañeros que por circunstancias han ido a sitios mejores, porque ellos la hostelería prácticamente, la verdad que la hostelería es muy pesada y muy cansina, muy pensionada. Entonces, claro, cada uno se va a sitios mejores, unos han ido a la banca, otros han ido a la Policía Nacional. Hemos tenido camareros que se me han ido por eso. Pero todo el que se va, muchas veces quieren volver. Andrés, me han dicho que tenemos aquí el que mejor hace los caracoles en Jerez. ¿Eso es verdad o no? Pues la verdad. Dime la verdad. Es verdad totalmente. Tenemos ahí el cocinero, que es un especialista en hacer caracoles y cabrillas, y la verdad que todo el mundo está viniendo por las noches. Por las noches se pone en la terraza a tope con los caracoles y la verdad que... Tú sabes que los cocineros cuentan muy pocos secretos. Yo le voy a preguntar, no sé hasta dónde me podrá responder. Él te va a responder, Porque el que quiera probar los caracoles tiene que venir al Bar Cristina. Tiene que venir al Bar Cristina, evidentemente. Vamos a buscarlo, ¿no, Andrés? Venga, vamos a buscar al compañero. Cuéntame, ¿cómo se llama? Que me lo has dicho, no recuerdo. Fernando Medina. Fernando Medina, cuidado, que te vamos a pasar por aquí. Vamos a entrar en la cocina con el permiso de todos los trabajadores del bar. Vamos a buscar a Fernando, que hasta ahora, pues ahí lo tenemos, en los fogones. Preparando Fernando. Hola, muchas cositas, entre ellas. Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por acogernos aquí en la cocina. Sí. Bueno, venimos a preguntarte por unos caracoles que tienen mucha fama durante ya muchos años y tú eres el culpable, me dicen, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos que ser culpable. Por meter aquel caracol, mira, gracias a Dios, mi jefe me dio permiso y estoy teniendo bastante fama. Gracias a Dios. ¿Cuántos años el caracol? Ya llevo por lo menos más de 15 o 16 años. 6, 7 años llevo con los caracoles aquí. Y bajo tu mano, no sé, mano, los secretos de la cocina no se cuentan, pero algo tiene que tener este caracol que marque la diferencia, digo yo, ¿no? Sí, algo tiene. Primero el material y ya segundo una buena limpieza, un buen material para guisarlo y lo tenemos ahí, ¿no? Venga, vamos a verlo, hombre, para que la gente sepa dónde están los mejores caracoles y la fama que tiene, que por algo será. Mira, vamos a verlo. Ahora mismo me han pedido una de caracol. ¿Esta es la época del caracol? Sí, ahora mismo es la época del caracol, en mayo. Este año empezó muy temprano el tema de los caracoles. Estamos hablando de un 10 de abril, pero realmente el caracol se está utilizando desde el día 10, 9 de abril. Y este año no era rindible. La gente tiene muchas ganas de comer caracoles, pero realmente el caracol bueno es a partir de mayo. Después de feria de todo el año. Nos lo dice un experto en caracoles porque la gente así lo quiere, porque yo no sé cuántos kilos y kilos hacéis al día de caracoles, me dicen que... Bastante. Muchísimo. Hacemos mucho. De 20, gracias a Dios vende. Como el caracol, como permiso. Venga, no quiero dar la espalda a la cámara, que estoy pequeñito. Las cabrillas. Por aquí mismo. Venga, las cabrillas, aquí tenemos las cabrillas, venga, vamos a verlas. Un momentito. Voy a... Porque si no se ve, mira. Hemos atracado la cocina del bar Cristina, pero bueno, nos lo han permitido. Venga, vamos a ver esto. Mira qué cabrilla tenemos ahí delante. Las cabrillas. Qué lástima que todavía en televisión no llega el olor. Algún día lo descubriremos. Cuando quiera que pero vengan es que la vista huele. Sí, totalmente. Y me habéis pillado qué barbaridad, un secreto. Mira, ahí tenemos que estás tú cocinando una cosita. Unas croquetas de salmorejo. Venga, vamos a ver. Croquetas de salmorejo. Croquetitas de salmorejo, mira. Yo creo que en muy pocos sitios hay, por no decir ningún sitio. Están viniendo mucha gente. Y son caseras, que no son congeladas ni nada de nada, que son caseras. Y
y ya la tenemos lista, que ya tenemos la bechamel lista, reposar y mañana hacer lo que es la croqueta. Me decía Andrés que lleva ya casi 50 años en el bar, voy a cumplir bajo la gestión de Andrés. Sí, hombre. Medio siglo, el bar lleva 80, ¿tú me dijiste cuánto tiempo aquí? Aquí llevo yo 17, 18 años, Casi sí, más o 20 menos, años, casi 20 años, En 20 años muchas cosas, ¿no? muchas cosas. Yo, mira, Bueno, y Estamos- si continúas por algo será. hombre, El cocinero oficial de aquí del bar, aunque yo también hago la cocina, pero bueno, la dejo que él trabaje más la cocina que yo. Yo muchas veces lo dejo. Deposita la confianza en el En él. profesional, ¿no? Está claro. Está claro. Pues señores, que es una gozada estar aquí hasta hora de la tarde, disfrutando de, bueno, el corazón del Bar Cristina. Van a cumplir 50 años para la gestión de su nuevo propietario, 80 años ya el bar en Cristina, todo un referente, bueno, para todo Jerez, para todos los que vienen a la ciudad, para todos los eventos como la Semana Santa, como la feria, como el Mundial de Moto. En definitiva, señores, felicidades por el trabajo que hacéis y felicidades que sean muchos años más lo que cumpláis aquí en este enclave tan bonito de Jerez como la Alameda Cristina, ¿vale? El que quiera venir, pues aquí tiene su casa abierta. Para ver que venga a tomar unos caracolitos, puede venir cuando quiera. Gracias, señores, por abrirnos las puertas de vuestra casa, de vuestro bar, a todos los televidentes de Onda Jerez Televisión. pues venga, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a quedarnos con esta imagen, venga. Adelante, compañeros. Bueno, que a mí no, vaya por delante que no me gustan los caracoles, pero qué buena pinta tenía esa olla de caracoles. A propósito, miren qué cosa más bonita. Dona sangre, dona médula. Nos trae hoy Germán. Germán Amorós. Germán Amorós. Nos has traído esta de las muchas, porque aquí tenemos otra, la puedes mostrar si quieres. Es muy importante. Además, no es que es solamente una pancarta, es un lema que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Dona sangre, dona médula. Salva vidas. Es que hay que salvar la vida de mucha Claro. gente. Es que la gente lo necesita. Germán, bienvenido a Jerez al Día. Muchas gracias. Tú eres miembro o responsable de la asociación Apoleu, Apoleu aquí en Jerez. Sí. que lo que hace es básicamente divulgar este mensaje. Divulgar mensajes de la necesidad de encontrar donantes, tanto de sangre como de médula. Incluso también estamos tocando un poquito el tema de órganos. Y nuestra misión es esa, encontrar donantes, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar a cualquiera de nosotros. ¿La gente está sensibilizada, Germán? Por desgracia, no. También vamos conociendo, cuando vamos a colegios, a charlas y eso, vamos conociendo que hay mucha gente que se va, sobre todo jóvenes, que se van concienciando. Pero por desgracia, como en casi todo en nuestra vida, no nos concienciamos de realmente la necesidad que hay hasta que no nos toca de cerca. Y un ejemplo tenemos ahora con esta cría de Estella, que como es cerca de Jerez, pues se ha hecho un boom y indudablemente, pues aquí estamos para difundirle el mensaje, porque ella necesita una donación de médula, pero hay miles de personas que la están necesitando también. Pues nada, ahí estamos nosotros intentando dar mensaje para que la gente se registre. Bueno, Leire es esta chica, niña de 4 años, vecina de Estella del Marqués, que se encuentra hospitalizada. ¿Qué te parece si hablamos de la donación de sangre, de la donación de médula? Porque Leire lo que necesita es precisamente un donante de médula. Vamos a hacer un alto en el camino y nos centramos porque me interesa muchísimo. Por supuesto. Poner en valor la importancia de difundir el mensaje de que hay que donar sangre y médula, y hablamos de Leire. ¿Te parece bien? Muy bien. Enseguida aquí en Jerez al Día.